el kiosco. En la conferencia de este viernes en Palacio Nacional, la presidenta destaca el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos, y lo que se contempla es que todo el comercio que esté dentro, que cumpla con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, estará libre de aranceles. Algo importante que nos dice la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy es que este acuerdo que se logró entre México y Estados Unidos también se va a ampliar a Canadá. Es decir, el TEMEC se mantiene, se sostiene, gracias al diálogo y al acuerdo que tuvo el Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos. Así es, Miguel. La presidenta ya el día de ayer recibió reconocimiento por la prensa nacional e internacional, e incluso por el pueblo de México y el del mundo, por estas negociaciones. El día de hoy sigue tomando pie el tema y así lo menciona. El acuerdo que tuvimos lo amplió él a Canadá. O sea, se mantiene el TEMEC. Se mantiene. Sí. ¿A partir del 2 de abril también? Sí. A ver, es importante esta fecha del 2 de abril. El presidente Trump ha estado anunciando que el 2 de abril va a hacer un anuncio para todos los países del mundo respecto a lo que Estados Unidos importa. Si un país, Estados Unidos, no le pone impuestos por la llegada de los productos, si Estados Unidos no pone impuestos o no tiene impuestos en este momento de productos que se importan de cualquier país, pero ese país sí tiene impuestos a lo que exporta a Estados Unidos, ¿sí se entiende esto? Entonces Estados Unidos le va a poner el mismo nivel de impuestos de lo que el otro país le pone. Por eso le llama reciprocidad. Si hay un país en Europa que le pone impuestos a lo que Estados Unidos le exporta, pues entonces Estados Unidos le va a poner el mismo impuesto a lo que importa. Eso es lo que ha dicho. ¿Qué pasa con México? Y yo lo enmarco. ¿Y por qué es importante la fecha del 2 de abril? Pues nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial. Entonces, si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco le pondrá impuestos a lo que llega de México, porque es la reciprocidad. Entonces, por eso es tan importante que se haya aplazado hasta el 2 de abril, porque ya no solo es México, Canadá y China, que fue el anuncio que hizo hace unos días o que ya veníamos desde el 2 de febrero, sino nos pone, digamos, a México, a Canadá, en el mismo marco que el resto del mundo. Obviamente hay que esperar, porque también conocemos que a veces se dice otra cosa. Importante reconocer que las acciones diplomáticas de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo fueron inéditas para nuestro país, sino para el mundo entero. Veremos cómo lo consignan algunas planas, que el día de hoy ha sido el tema principal, iniciando por la jornada, donde se menciona en primera plana y de 8, tregua en aranceles tras el diálogo Sheinbaum-Trump, y luego 3 balazos producto dentro del TEMEC, no pagarán gravámenes. Sí. Y también confía en que las tarifas anunciadas para el 2 de abril no se apliquen en el país. Y el estadounidense reconoce el trabajo arduo al frenar la migración y el fentanilo, Miguel. Sí, también lo consigna el periódico Milenio, lo trae en primera plana y de 8, como decimos en el argot periodístico, a 8 columnas. Trump pausa tarifas y aplaude a Claudia. Empresarios lo apoyan. También hay 3 fotografías de, pues bueno, la relación México-Estados Unidos, Estados Unidos-Canadá, las diferencias. El periódico Universal lo trae de 8, 2 fotografías grandes de la presidenta y de Donald Trump. Nuevo freno a aranceles y trae en balazo. Trump aplaza revisión para el 2 de abril. Sheinbaum confía en que México quedará exento de los gravámenes. Y también el Financiero, donde dice pactan Trump y Sheinbaum, pausa de 1 mes en aranceles. Así lo llevan las primeras planas en nuestro país. Sin embargo, también resaltar que varios periódicos internacionales hablan al respecto.
incluyendo periódicos como el Wall Street Journal, Washington Post, donde hablan de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero además interesante porque estos periódicos pues no suelen estar muy del lado del país mexicano, pues en este momento les ha tocado reconocer las acciones de la Y particularmente el Washington Post y Wall Street Journal, estos dos periódicos de circulación nacional en Estados Unidos, están reconociendo la comunicación que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump y que nuevamente, tras el diálogo entre la presidenta y Trump, pues se frenaron los aranceles. Y como lo consigna la jornada el día de hoy, de que confía la presidenta en que las tarifas anunciadas para el 2 de abril no se aplican al país. ¿Por qué? Hoy en la mañana la presidenta explicó que a partir del 2 de abril el gobierno de Donald Trump va a aplicar aranceles recíprocos a todos los países que tengan comercio con Estados Unidos. Y dice, bueno, tú me aplicas arancel del 10% a tal producto, yo también te voy a aplicar arancel del 10% a este producto. México y Estados Unidos tienen un tratado comercial y no tienen esos aranceles. México quedaría también fuera de la aplicación de gravámenes, de aranceles, a partir del 2 de abril, porque México no aplica los aranceles como se aplican en países del mundo a diversos productos que llevan a Estados Unidos. Así lo explicó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, al entrar al momento de la reciprocidad, pues entonces nosotros tenemos muchas ventajas, porque nosotros no le cobramos impuestos a lo que se importa de Estados Unidos y ellos no nos cobrarán impuestos a lo que exportamos de México a Estados Unidos. ¿Esto puede cambiar? Bueno, pues depende del presidente Trump. Nosotros creemos que no, porque ayer hubo un reconocimiento de que estamos colaborando y cooperando en el marco de nuestras soberanías en temas diversos, migración, seguridad y muchos otros temas de alcance binacional. Entonces, por eso el optimismo del día de ayer. Hay que revisar cómo está la relación México-Estados Unidos, la relación bilateral. Un estudio que realiza Mendoza Blanco tiene datos muy interesantes porque revela que el 65% de los mexicanos está de acuerdo en que haya cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, pero se opone a que Estados Unidos realice operaciones militares en nuestro país para detener a narcotraficantes. Además, apunta que el 59% de las y los ciudadanos aprueba la medida tomada por el gobierno de México sobre el traslado de 29 personas a Estados Unidos que se realizó el pasado 27 de febrero. También, de acuerdo con este sondeo, le digo, realizado por Mendoza y Blanco. Ahí tiene la gráfica. Así es, Miguel. Importante señalar que, a diferencia de lo que muchos comentócratas de derecha dicen, que existe un descontento por parte del pueblo de México, pues las encuestas dicen lo contrario. En otros temas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habla del acuerdo y cómo consiste en que las exportaciones de México que cumplen con el Tratado de Libre Comercio, pues no va a haber sujetas tarifas hasta el 2 de abril. Importante, ya lo mencionabas, se para hasta el 2 de abril. Sin embargo, importante señalar que el 2 de abril ya no solamente estas tarifas van para México, Canadá y China, sino para el mundo entero. Y que en esto existen negociaciones con México y Estados Unidos. Vamos a escucharlo. El acuerdo que ayer se dio a conocer después de la llamada que tuvo nuestra presidenta con el presidente Trump consiste esencialmente en que las exportaciones de México que cumplen con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, pues no van a estar sujetas a tarifas. De aquí, cuando menos, al 2 de abril. Ahora explico por qué el 2 de abril, ya lo mencionó la presidenta. Las exportaciones de México hacia Estados Unidos se hacen primordialmente por el tratado, como es evidente, pero también hay empresas que pueden recurrir a lo que se denomina la nación más favorecida, que es una convención internacional en donde si tú le otorgas, tu país le otorgas una condición favorable a uno, se la tienes que otorgar a los demás para que no haya discriminación. Entonces, como funciona el sistema, es que quien exporta a Estados Unidos desde México elige si va a utilizar
las normas establecidas en el Tratado de Libre Comercio, con lo cual no paga tarifas, o bien lo hace como la nación más favorecida, porque le sale más caro cumplir las normas establecidas, sobre todo las reglas de origen. Normalmente se hace por esa vía, pues más de la mitad de nuestro comercio. Estimamos que llega a ser más o menos el 85-90% del comercio exterior de México hacia Estados Unidos. También, lo dijo la presidenta, se prevé que el 2 de abril no se apliquen tampoco aranceles a nuestro país. Y también lo reiteró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. A partir del 2 de abril, Estados Unidos va a empezar la aplicación de aranceles recíprocos a todo el mundo, no solo a México, México, Canadá y China. Pero se prevé que a partir del 2 de abril tampoco apliquen los aranceles a nuestro país, porque la nota de este día es que el TEMEC se respeta y sigue vigente. Como hay un acuerdo comercial, no aplican aranceles a los productos que se envían a México y Estados Unidos envía a nuestro país. Así lo comentó esta mañana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Vamos a trabajar, pues hoy, incluso mañana en la mañana, con empresas que no tienen la posibilidad de cumplir con esas normas. Para abril en adelante, ya estamos trabajando con el equipo de USTR. La semana que entra vamos a tener reuniones para tener claro qué es lo que se propone y hacia dónde vamos. Y se va a ir informando. Tenemos también la semana que entra el tema del acero y el aluminio. Tenemos que llegar a un acuerdo sobre acero y aluminio. Ahí en síntesis diría yo, México importa más que lo que importa Estados Unidos de México. Entonces estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre aluminio y acero. Eso está previsto para el día 12. La mayor parte del comercio de México con Estados Unidos, mayor, muy amplia, queda cubierta con el acuerdo de ayer de que no haya tarifa, por razones, como ya expliqué, de que cumplen con el tratado. El 12 de marzo tenemos lo del acero y aluminio, estamos negociando eso, y el 2 de abril se presentará cuál es el futuro de estas tarifas y cómo van a funcionar el comercio de los Estados Unidos. Y nosotros, pues en estos días vamos a estar negociando y presentando los argumentos de México. Para el 2 de abril, pues tendremos ya claro, ya no solo respecto a México, sino a todos los países del mundo, a qué nos vamos a enfrentar en lo sucesivo. Eso es el 2 de abril. Importante resaltar que el papel del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues es desde la expertise, porque cuando se firmó el tratado internacional en el gobierno pasado del presidente Donald Trump y en ese entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador, él fue quien encabezó los trabajos junto con Jesús Seade Curi. Y por otro lado, en Estados Unidos se encontraba Jared Kushner y en ellos recayó la responsabilidad de llegar a un acuerdo internacional de comercio. Por eso es importante resaltar este dato, existe experiencia y sin duda alguna se está viendo en este momento. Por otro lado, también el secretario explicó que el 90% de nuestra economía entra en el tratado internacional. Es decir, el 90% de las exportaciones hacia Estados Unidos por parte de México entran en el TEMEC. Vamos a escucharlo. Entonces estimamos que alrededor de 10-12%, cuando mucho, son los que pueden tener dificultades de cumplir las normas que el tratado tiene estas próximas 3 semanas. Entonces vamos a trabajar, no es para siempre, vamos a trabajar con esas empresas, nos lo tienen que decir también las empresas, porque es muy complejo, son millones de operaciones al día. Entonces ya tenemos noticias de algunas, sobre todo industria automotriz, es donde yo pienso que habrá la mayor prevalencia de ese 10-12%. Cubiertos de nuestro comercio exterior con los Estados Unidos por el tratado, estimamos que vamos a llegar muy cerca del 90%. Destacamos que esta mañana compañías reporteras fueron quienes tuvieron la oportunidad de preguntar a la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas nuestra compañera Aurora Castillejos, quien cuestionó a la presidenta sobre la fortaleza de la economía mexicana. ¿Por qué? Cuando Donald Trump da un mensaje muy a su estilo, mensajes incendiarios, amenazas, siempre pues arrinconando
a quien él quiere, porque así es Donald Trump, así es su estilo en los medios de comunicación. Las bolsas en el mundo van para arriba y para abajo. Los indicadores bursátiles incluso tienen movimiento en los últimos días hacia abajo por este tema de los aranceles, la amenaza de aranceles. Y hoy la presidenta destaca que ninguna amenaza arancelaria puede ser mella en la economía nacional. ¿Por qué? Tenemos una economía sólida y muy fuerte. Así lo destacó esta mañana la presidenta. La economía de México está fuerte y se reflejó en el peso. O sea, aun cuando se anunciaron 25% de aranceles, pues sí hubo una pequeña devaluación, pero fue de centavos. Ni siquiera llegó a los 21. Pues eso habla de confianza en la economía mexicana, el trabajo que hace el Banco de México, hay que decirlo, las reservas internacionales. Y al anunciar que no va a haber aranceles, pues obviamente se abre nuevamente pues una oportunidad muy grande para la inversión en nuestro país, porque si es inversión que mucha tiene que ver con mercado interno y exportación, pues claro que si vas a invertir para exportar, pues obviamente que el decir que no va a haber aranceles y que hay tratado, pues eso nuevamente abre muchas posibilidades. Ahora recuerden que nosotros queremos privilegiar de manera muy importante la inversión no solo para la exportación, sino para fomentar el mercado interno y para disminuir importaciones de otros lados del mundo, particularmente de Asia. Hemos visto resultados de la fortaleza del peso mexicano, sin embargo, no solamente es quedarnos ahí, existen proyectos de nación que ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado desde el inicio de su gobierno, que plantea inversión pública y privada, llamado Plan México. Ya en este espacio lo hemos explicado, lo que se busca es fortalecer la economía pública y privada de nuestro país y también promover la inversión extranjera con dignidad y con respeto a las y los trabajadores. Vamos a escucharlo. Nosotros tenemos un proyecto de nación que tiene que ver con una máxima que dice, por el bien de todos, primero los pobres, que ha dado resultados en el país, que lo que significa es que tenemos que desarrollar derechos que permitan a quienes menos tienen acceder a una vida con bienestar. Tenemos que aumentar los salarios para que la gente viva cada vez mejor. Y también necesitamos de la inversión pública. Fíjense, este año ahorita se anunciaron 7,000 millones de dólares. Esa es la inversión que tenemos solamente en trenes este año. Pero claro que queremos inversión privada, por supuesto. ¿En qué marco? Pues en el marco del Plan México.